Imagina despertar en una habitación de hospital, rodeado de luces blancas, monitores y rostros desconocidos. Intentas hablar para preguntar qué ha pasado, pero algo falla. Las palabras que salen de tu boca no están en tu idioma. No es un sonido extraño, ni un balbuceo confuso. Es un idioma real, con palabras claras, con estructura, con acento. Tú mismo no lo reconoces, no sabes qué estás diciendo, pero los médicos sí. Se miran entre ellos, se acercan, te hacen preguntas y respondes con fluidez. No sabes cómo, no sabes por qué, pero hablas. Esto no es una historia inventada. Ha ocurrido de verdad en distintos países a personas normales y ha dejado sin respuesta a médicos y especialistas. Estos casos no empiezan como en las películas. No hay rayos, ni luces, ni momentos espectaculares. Suelen comenzar después de algo muy concreto. Un accidente grave, una operación complicada, un coma, una pérdida de conciencia. La persona despierta desorientada, todavía afectada por el golpe o la intervención, y cuando intenta comunicarse, ocurre lo imposible. Empieza a hablar un idioma que nunca aprendió. No lo estudió en la escuela. No lo practicó en casa, no lo escuchó de forma habitual. Y lo más inquietante es que, cuando le piden que traduzca lo que dice, no puede hacerlo. Lo habla, pero no lo entiende de forma consciente. Uno de los casos más conocidos ocurrió en Europa. Una mujer sufrió una lesión cerebral tras un derrame. Al despertar, comenzó a hablar alemán con un acento nativo sorprendente. El problema era evidente. Nunca había estudiado alemán. Su familia confirmó que jamás mostró interés por ese idioma. Los médicos pensaron en una imitación involuntaria, pero pronto descartaron esa idea. Respondía a preguntas improvisadas, mantenía conversaciones largas y utilizaba expresiones coloquiales, propias de hablantes reales. No repetía frases memorizadas. Construía el lenguaje sobre la marcha, como si siempre lo hubiera sabido. En otro caso documentado, un hombre británico despertó de un coma hablando francés con total naturalidad. Antes del accidente, apenas podía decir unas pocas palabras básicas. Tras despertar, rechazaba comunicarse en inglés y respondía únicamente en francés. Los neurólogos intentaron explicarlo como un trastorno del lenguaje, pero algo no encajaba. La gramática era correcta. El vocabulario era amplio. El acento no parecía aprendido. Era como si su cerebro hubiera cambiado de canal, sin pedir permiso, accediendo a algo que nunca había usado antes. Antes de seguir, quiero preguntarte algo muy simple. ¿Crees que todo esto se explica solo con el funcionamiento del cerebro? ¿O piensas que hay algo que todavía no comprendemos del todo? Escríbelo ahora mismo en los comentarios con una sola palabra. Y si este tema te está sorprendiendo, deja un like ahora. No al final, ahora. Porque los siguientes casos llevaron a muchos especialistas a admitir que no tenían una respuesta clara, y ahí es donde el misterio se vuelve realmente incómodo. En Estados Unidos se registró el caso de un joven que, tras una fuerte contusión en la cabeza, comenzó a hablar latín. No palabras sueltas, no frases religiosas conocidas. Latín estructurado, con construcciones gramaticales complejas. Profesores universitarios analizaron su forma de hablar y confirmaron que el nivel era superior al de un estudiante promedio. El joven jamás había estudiado latín, ni en el colegio ni por interés personal. Cuando le preguntaban cómo sabía lo que decía, siempre respondía lo mismo. No lo sabía. Simplemente hablaba. Y eso fue lo que dejó a todos completamente desconcertados. Algunos médicos intentaron explicarlo con la llamada criptomnesia, la idea de que el cerebro recupera información olvidada. Pero esta teoría se derrumba en muchos casos. No hay exposición previa al idioma, no hay viajes, no hay familiares extranjeros, no hay estudios ocultos. Además, estas personas improvisan, corrigen errores, cambian estructuras, no repiten frases como un loro, comprenden el ritmo del idioma, aunque no sean conscientes de ello, y cuando el episodio desaparece,
también desaparece la habilidad. No pueden volver a hablarlo, por mucho que lo intenten. En Australia, tras una operación cerebral, un hombre comenzó a hablar chino mandarín. Los médicos pensaron que se trataba de sonidos aprendidos de forma pasiva, pero se equivocaron. Respondía preguntas nuevas y utilizaba los tonos correctos, algo extremadamente difícil incluso para estudiantes avanzados. Cuando le pidieron que escribiera lo que decía, fue incapaz. No podía leer ni escribir el idioma, solo podía hablarlo, como si esa capacidad existiera únicamente en una parte concreta de su mente, desconectada del resto. Cuando los neurólogos analizan estos casos en conjunto, surge un problema serio. El cerebro no funciona como un archivo ordenado, pero tampoco genera habilidades complejas de la nada. Algunos especialistas reconocen que existen capas profundas del lenguaje que todavía no comprendemos. En situaciones extremas, ciertas barreras podrían romperse temporalmente. El problema es que esta explicación no justifica la precisión del fenómeno. El idioma aparece completo, funcional y coherente, y luego desaparece sin dejar rastro. Es demasiado exacto para ser un simple fallo aleatorio. Lo más inquietante para muchos médicos no es que el fenómeno ocurra, sino cómo se va. No hay aprendizaje progresivo, no hay práctica, no hay mejora. Un día la persona habla el idioma con fluidez y, semanas después, no puede decir ni una frase. Algunos describen la sensación como si alguien estuviera hablando a través de ellos. No sienten que piensen las palabras antes de decirlas. Simplemente salen, y cuando intentan repetirlo de forma consciente, ya no pueden hacerlo, como si el acceso se cerrara de golpe. Estos casos obligan a replantearnos lo que creemos saber sobre la mente humana. Sabemos cómo se forman las palabras, pero no entendemos del todo cómo se almacenan ni cómo se activan. ¿Es posible que el cerebro tenga acceso a información lingüística sin aprendizaje consciente? ¿O estamos viendo una reorganización extrema de áreas del lenguaje? Los expertos no se ponen de acuerdo, y cuando la ciencia duda, el misterio gana fuerza, porque estas historias no son teorías, son testimonios documentados que siguen ocurriendo. Así que la pregunta final queda en el aire. ¿Estamos ante un error extraordinario del cerebro o ante una capacidad que aún no comprendemos? Estas personas no buscan fama, no ganan nada contando su historia. Muchos médicos reconocen que estos casos existen, aunque no puedan explicarlos. Si quieres una segunda parte con más casos reales y aún más desconcertantes, dímelo en los comentarios. Suscríbete a Más allá de la razón. Porque cuando crees entender cómo funciona la mente humana, aparece alguien que empieza a hablar un idioma imposible.